Bien, amigos, desde antes de llevarse a cabo el certamen electoral en Brasil, decíamos que los resultados iban a tener mucha importancia en muchos sectores. Y lo digo porque en este momento en que ya tenemos los resultados de las elecciones de Brasil, aparece una información en que República Dominicana es de los países que mayor libertad de prensa, goza, lo que nos da la oportunidad de no tener ninguna limitación para decir lo que uno piensa, repitiendo que el depósito de la verdad no lo tenemos nosotros. Hay sectores que han convencido a la población y sobre todo a ellos mismos de que ellos son los únicos depositarios de la verdad. A esa persona la respetamos, porque es una forma que ellos han asumido producto de su formación y lo llevan, no en el ADN, pero lo llevan muy dentro. Lo digo porque, primero, lo que se esperaba y luego lo que recibimos. El triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil es algo que, aunque sea único, el que un resultado electoral en otro país haya producido tantas expectativas como produjeron esos resultados. Nosotros vamos a decir una serie de cosas que necesariamente no están hilvanadas, porque tienen que ver con el momento en que tomamos la nota, en el que recordamos algo o en el que fueron ocurriendo acontecimientos. Lo primero es que esas elecciones obligan a todos los sectores políticos y económicos de América a pensar, coger ese triunfo con sus limitaciones, como dice la prensa. Todos dicen lo mismo: gana Lula en una votación cerrada. Todos dicen, le ponen esa coletilla, en una votación cerrada. ¿Por qué? Porque el poder legislativo está supeditado a la independencia y no al poder ejecutivo. Quiere decir que quizás ese gobierno que surge no va a poder hacer todo lo que quisiera, pero obliga a pensar a muchos sectores, primero al pueblo brasileño, porque justamente divide ese país en dos partes iguales, porque esa diferencia que nos dan 49-51, no, 2 millones de habitantes, de votantes, 2 millones de votantes en un país en donde los votos válidos parece que eran 117 millones. Sí, era una cosa, era una cantidad de votantes enorme, sí. Entonces, 59.800.000 59.818.000 votos obtuvo Lula y Bolsonaro
57.820.000. Es decir, unos votitos menos de 2 millones, pero 2 millones de votos con lo que se gana aquí. De votos nulos, 5.700.000. Ya usted puede imaginarse la diferencia. Sí, pero los nulos fueron nulos para los dos. Nulo Estoy para los dos, hablando claro. de que ese triunfo fue por 2 millones de votos. Sí. Se habla del Fue por 2 millones. 50.85 contra 49.15. 2 millones de votos de diferencia. Sí. Entonces, eso es algo que el brasileño tiene que pensarlo. Están divididos en dos, el país en dos. Claramente. Tiene que pensar el brasileño en esa situación. Tiene que pensar Estados Unidos. Estados Unidos tiene que pensar seriamente en lo que pasó en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil le viene a poner una gotita a una situación que venía desde hace días, y es lo siguiente. El país más grande de América, después de Canadá. El país que llegó a formar parte de las naciones más grandes del mundo desde el punto de vista económico. El país que ellos invirtieron en el desplazamiento de un gobierno que se dedicó a promover los negocios brasileños en todo el mundo. Entonces, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Cuba, Nicaragua. Entonces, Rusia, China, Brasil, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México no están dirigidos por políticas norteamericanas. Eso tiene que poner a pensar Estados Unidos. No es solamente los países de América. Si le suman su guerra económica con China, si le suman el problema de la OTAN con Rusia, se dan cuenta que estamos en un momento en que Estados Unidos tiene problemas con el mundo entero. Pero aún así, el que se equivoca puede cometer un gran error. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es tan fuerte como uno no se imagina. Tiene que pensar, y afortunadamente tiene una organización política, en que el Departamento de Latinoamérica, esa muchacha que vino aquí a hablar con el doctor Abinader la semana pasada, no tiene nada que ver con el Departamento Económico que pelea con China por la hegemonía económica, ni tiene que ver con la OTAN, esa tiene que ver con Latinoamérica. Entonces, esa modulación que tiene hace que los problemas no lo ven en forma conjunta. Pero en este caso, tienen que repensarlo. Entonces, tiene que pensar Brasil, tiene que pensar Estados Unidos. Y todos esos países de izquierda o no proclives en que su soberanía, que no lo celebren. Si celebran eso, cometen un error. Que observen que ya ellos tuvieron esa oportunidad y fracasaron.
Y yo creo personalmente que Estados Unidos no tendrá que hacer nada para que muchos de esos gobiernos fracasen. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido que a pesar de que son muchos y pueden trabajar en forma conjunta, tienen que entenderse con Estados Unidos y ceder. ¿O ustedes creen de verdad, que Cuba tiene 60 años con un régimen sin haber llegado en algunas áreas a un acuerdo con Estados Unidos? Obama estaba ahí visitando a Fidel Castro. Entonces, esos países tienen que entender que tienen que entenderse con Estados Unidos. Y el que venga de guapito a decir que ahora se equivoca. Todos tienen que observar el triunfo de Brasil como la gota que llenó la copa, porque es el país grande. Y sobre todo, lo que costó desacreditar a ese gobierno. Y ese gobierno que surge tiene que ahora que tenderle una mano al resto de los países, no solamente, sino también a Estados Unidos, porque ya Lula lo intentó, pero el sector económico era devorador y no lo aceptó. Entonces, ganó de nuevo, pero tiene que ser humilde en el triunfo. Muy bien, Brasil, Estados Unidos, el mundo, los países que ganan, sumaron. Ahora quedamos nosotros. Un país que se usó de base para un proceso que hoy el gobierno dominicano tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar porque el triunfo de Lula no es que es el triunfo del PLD, porque ese es otro que tiene que reflexionar. Es que el presidente de la República, tiene que entender que el principal proceso contra la corrupción no fue contra dominicanos, fue contra Brasil, y fue contra Odebrecht, y fue contra Lula. Lula aparece en una fotografía con Leonel Fernández, con los dos con una mano así, la L de Leonel y la L de Lula. Catalina se financió con fondos y a pesar de que esa operación cerró en toda parte del mundo, aquí tuvieron que dejarla en manos de Odebrecht. Odebrecht es la contratista todavía hoy, teniendo que devolver dinero. Eso es un asunto muy complejo. Va el gobierno a darle duro hasta poder llegar al punto de pedir hasta en extradición al presidente de Brasil y meter preso a Danilo y a Lula. No, porque esa es la forma en que vamos a enfrentar eso. No, ahora tenemos que manejar Odebrecht y concentrarnos en que para tener el triunfo de la reelección hay que seguir la lucha contra la corrupción, pero de las otras áreas, con un problema. Y si Leonel y Danilo se percatan de que tienen que ponerse de acuerdo, porque Leonel no tiene los votos para ganar las elecciones, no los tiene. Los votos de Leonel están en el PRM, que no van a votar por él, porque el PRM vota por el PRM, y los votos de Leonel están en
el PLD, que no es de Danilo, pero tampoco es de Leonel. Los PLDistas van a votar por el que les convenga. Y el que les conviene no es el PRM, no es el PRM. El que le conviene es el que vaya a ganar. Entonces, ¿qué es lo que le va a poner, por lo que se va a poner a pensar Danilo y Leonel? Que tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, el PRM no tiene nada que buscar. Pero si no se ponen de acuerdo, entonces ya la situación es un poquito más difícil y sus militancias se irán en segunda vuelta a votar por el que queda en segundo lugar. Es decir, que ese triunfo de Lula, no el de Abel Martínez, ya Abel Martínez pasó a otro lugar, es que el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina tienen que sentarse a ver lo que van a hacer. Esa situación que pone a todos los sectores a pensar, tienen que pensar los brasileños, los americanos, los países que se ganaron las izquierdas, y tienen que pensar los políticos dominicanos. ¿Por qué? Porque como dijo Hipólito Mejía, el que se equivoque ahora se jode. Y como dijo Miguel Vargas Maldonado, con referencia a las alianzas y a los votantes, que prohibido joderse. Entonces, la palabra joderse, ese verbo se pone de moda. ¿Sí? El que se equivoque, el que se equivoca se jode. Y además está prohibido joderse. Dentro de eso, nosotros tenemos que ver que Leonel y Danilo, que miren bien de ahora para adelante, que esta militancia que aparece a veces de Leonel creyendo que hacerle oposición a sus compañeros. ¿Ustedes saben por qué pelean la gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo? Por posiciones, y empiezan a acusarse mutuamente. Si el pleito no es con ellos, el pleito es con el gobierno. Entonces, esa militancia tiene que apuntar bien para dónde es que tiene que apuntar. Y lo peor, en este momento en que nosotros ya tenemos experiencia de que la fuente de ingresos de los partidos políticos en tiempos de elecciones ya no depende del empresario, que ya no es pendejo. El empresario no es tonto. El empresario sabe que los gobiernos tienen que estar bien con ellos, no ellos con los gobiernos. Entonces ya tienen que buscar el dinero en donde el que le ha dado dinero en los últimos años. ¿En qué estribaba el poder de Franklin Franco, Rolando Florián Félix, Quirino Ernesto Paulino, Figueroa Agosto, Rizic, César el Abusador y 2 o 3 más que se me olvidan? Poder político, porque cotizaron, aportaron en un momento en que 10 millones de pesos un empresario no lo podía dar en República Dominicana, ni lo tenía que dar,
esa gente, esa suma no le sabían a nada. Y terminaron financiando campaña y haciendo ricos muchos políticos. Porque ellos no solamente trabajaron a nivel presidencial, ellos financiaban las campañas municipales y congresionales. Al punto de que recibieron tantos malagradecimientos que optaron ellos mismos por postularse. Sí. Y usted tiene el poder legislativo y el poder municipal lleno de figuras que asumieron esas posiciones siendo jefes del narcotráfico. El juego y el narcotráfico para el 24 van a tener menos incidencia y los políticos van a tener que ver de dónde van a buscar ese dinero. Porque esos señores están presos. Y hay otro detalle. Cuando yo digo aquí, Estados Unidos sugirió a Participación que cogiera compras y contrataciones, que cogiera a Lozano para la frontera, que cogiera a Álvarez para la Cancillería. Todo eso es así, pero se me olvidó que ya la Dirección de Control de Drogas está en manos de Estado. Por eso es que ustedes ven tanta droga que cada día apresan, porque eso no tiene que ver ya, no está en manos del Poder Ejecutivo, ni de las Fuerzas Armadas, ni de nada. Eso es la DEA que está en eso. Entonces, ahora tienen que pensar bien también de dónde van a buscar el dinero. Lo que le va a dar importancia, ¿ustedes saben a qué? Al liderato local. Cuando usted tiene que buscar dinero para la senaduría de una provincia del este, usted no puede irse a buscar al narco del este. Usted tiene que irse a buscar a Amable Aristi, a Lila y a Josecito, y no sé a quién en el Ceibo. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver en que hay en Romana buscar al Central Romana para que ponga a su senador. Esa situación cambia también la cosa porque ya, como dice el campesino, la pava no pone los huevos donde ponían. Y yo digo, falta mucho. Falta 806 días tiene este gobierno y le falta año y medio. Pueden pasar muchísimas cosas. No es verdad que el triunfo de Lula va a cambiar el mundo entero. No, pero tienen que ponerlo a pensar. Porque también los que perdieron no se van a quedar de brazos cruzados allá. Y yo me pregunto, y la Procuraduría General de la República va a pedir al gobierno nuevo que le permita viajar para recaudar toda la información que tienen sobre todos los implicados que estaban en el caso de Brecht, diputados, senadores, secretarios, directores, presidentes, todo eso. Y que Jan Alan fue y quizás manejó eso de acuerdo a los intereses del gobierno que él representaba. Y le van a dar ahora, Lula le va a dar la información. Pero hay un problema. El juez Moro, que metió preso a Lula, el senador. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. Pero preparémonos para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Y sigo pensando
Si tú apareces en una lista en que supuestamente recibiste dinero de alguno de los procesos, eso, pulpo, ¿cómo se llama? Todos esos mariscos así, de que Todos pulpo, coral, molusco, Ven. todas esas cosas así. Devuelve y vete. Devuelve y vete. El que tocó o el que tenga que entregue o que pruebe, ¿verdad? O pruebas que no tienes dinero sucio o que me lo devuelva y te va en paz. Pero me lo devuelve todo. Entonces, todo eso sin Odebrecht, porque Odebrecht es otra cosa, más complicado. Usted tiene el principal acusado de presidente de la República ahora, recién electo. Pero es lo que yo les preguntaba, si acaso esa victoria de Lula incide o puede por lo menos generar una corriente de opinión favorable para las personas que fueron sometidas por los manejos de los fondos de Odebrecht o que tuvieron que ver con el asunto este de las comisiones, de las obras, que se habla de sobrevaluaciones y todos esos asuntos. Si se le mejora la situación. ¿Cuál es la verdad de Odebrecht? ¿Cuál es la verdad? Lo que se dice, que lo que se tiene por verdad es que ellos reservaban un dinero para gestionar que se hicieran algunas obras. La verdad. Bueno, la verdad también es que hay obras que se hicieron. Mi verdad. Dígame. Ok. Gana Lula. Crea un fondo de 5,000 millones para América Latina para financiar con fondos de Petrobras obras en todo el continente. Y le ofrece a 14 países, pero vamos a hablar de nosotros. Sí. ¿Qué problema tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos este problema. Nosotros tenemos un país que necesita obras y no tiene dinero. Muy bien. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Estabilidad política para poder tener tiempo del 2003, del 2004 o del 2002 cuando llegó Lula hasta que lo meten preso. ¿Qué necesitan? Bueno, que el PLD esté en el poder. A ustedes necesitan que el PLD... Lo primero que le voy a dar es asesoría. Le voy a prestar a la gente que me hicieron ganar. Entonces, ahí están. Y le voy a pagar a la campaña. ¿Y eso es nuevo? No, espérese. La Internacional Socialista nos enseñó que entre aliados se valía ayudar. ¿O ustedes no se acuerdan de el caso de el Ecuador, el caso de Carlos Andrés Pérez, el caso del de Portugal, ¿cómo se llama? El caso de Mitterrand. Ah, porque eso eran... Alfonso Suárez. ¿Eh? Alfonso Suárez. No, Alfonso Suárez era el Felipe González era el español. Sí. Pero en cada país teníamos un amigo que ayudaba al PRD aquí. Pero el PRD no se dejaba ayudar y luego lo ponían a ganar y después se iban. Pero ya es el problema que tienen que cuidarse. Entonces, eso hizo Lula. Empezar a financiarle. No, pero no es solamente al presidente. Ve al Congreso y Rondón, financiale la campaña a todos los senadores y a todos los diputados. ¿Por qué hay un Senado y una Cámara nueva? Porque Rondón está preso. Entonces, lo primero que hizo fue asegurar el poder por mucho tiempo. 8 años de Leonel, del 2004 al 2012, y 8 años de Danilo.
con todo aprobado en el Congreso, bajo esa premisa. Pero también viene otra cosa. Te voy a financiar las obras. Si se la das o a Odebrecht o a Andrade y Gutiérrez, si le das la obra a una firma brasileña, te la financio. Eso es corrupción. No, eso es Exim Bank, lo mismo Pero que hace Estados Unidos. Te financio la obra, te presto los cuartos si compras a productos americanos. Y lo hace la Unión Europea. Es decir, que no hay nada nuevo. Entonces, te doy dinero para que ganes las elecciones. Te busco los asesores para que ganen. Y te doy los cuartos para que financie tú. Pero tienes que dárselo a ellos. Pero falta una. Mira, hay siempre la teoría de que el funcionario va al poder a ganar cuarto. Si el presidente, si el senador, si el presidente del Senado, si la mayoría que votan por un préstamo quieren o se le financia su campaña o se le da unos pesitos. Lo que pasa es, señores, que cuando es una obra de 1.000 millones, el 2% es mucho. Si la obra es de 1.000 millones, el 2% es mucho. Y si es una obra en dólares, después que sea el 2, multiplícalo por 50. Entonces, te financio la campaña, te financio la obra y te doy unos cuarticos. Eso fue lo que pasó en Brasil. Entonces, Estados Unidos vio, pues esa vaina hay que pararla. Esa gente tiene 14 países que están financiando. Tumben a ese hombre, tumben a la mujer que está ahí y pongan gente de nosotros. Eso fue lo que yo creo que pasó. Eso fue lo que yo creo que pasó. Puedo estar equivocado, pero ahí está la prueba. Con una diferencia, no hicieron nada que los otros no hacían. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes sabían que Exim Bank te presta hasta el 85% del costo de un hospital. Tanto. ¿Y por qué dejan un 15%? Por si acaso. Por si acaso. Dejan un 15%, el 85%. Pero no lo invento yo, que lo averigüen. Aquí viene José Israel y dice, la misma Odebrecht Reservaba el 22%. habla del 22% que ellos mismos aceptan. Yo no sé qué está pensando él, porque José piensa en el país. Pero cuando dice eso, se está llevando por el medio a los dos gobiernos del PLD, no a uno. Sí. Se está llevando a los dos. No, y también que él se refiere mucho a eso en cuanto a lo que podría haber sido el volumen real por el cual debió haber sido multada la empresa, que de cuánto fue que debió por el asunto de la admisión de haber cometido sobornos. Esa es la forma. Yo estaba hablando del fondo. El fondo es que no aprobamos los métodos, pero decimos lo que yo creo que pasó. Estados Unidos llegó a preocuparse hasta que Odebrecht construyó 2 obras que la sacaron del expediente, que fue
las obras que hizo en Florida, porque llegó a invadir Estados Unidos. Sí. Y llegó a financiar el Mariel. ¿Quién habla del puerto del Mariel? En Cuba. Nadie. Porque la prensa le hicieron así, lo sacaron. Por eso es que a este gobierno hay que reconocerle que se ganó el premio de la libertad de prensa. Porque por eso que yo estoy diciendo esto. ¿Verdad? Claro. Lo que yo creo, no tocan Cuba. ¿Y cuánto cogieron los generales cubanos de Odebrecht? ¿Y cuánto cogieron? En Estados Unidos se hizo un acuerdo, lo que no se hizo aquí. Entonces, meten a unos pobres fiscales y jueces a que definan qué habló Jean Alan en Brasil, qué habló Subero y Domínguez Brito con Estados Unidos cuando las extradiciones y qué iban a hacer con los cuartos esquilinos. Entonces, la Berenice tiene que averiguar qué fue, tienen que ir a que le lean la bola, porque ellos no se sienten y dicen, mira, pasó esto, esto, esto y esto. Entonces, como ese no es un problema de nosotros, sino el problema está ahí, vamos a ver cómo se resuelve. Este asunto es que nosotros tenemos que irnos al meollo del problema. Un problema que tiene el tema de Odebrecht, se lo vamos a contar después de la pausa. ¿Por qué? Porque queda pendiente si la obra está sobrevaluada, si Odebrecht todavía no ha entregado, si no la han recibido, pero mientras tanto, Catalina no es la solución 100%, es una parte de la energía, y la energía es un problema de aquí. Y mientras eso está ocurriendo, Luis Abinader tiene que enfrentar el problema de energía, el problema de educación, el 4% con su ministro, que ya lo quieren meter preso. Tiene el problema de una lotería, que el hombre que nombra hace un tollo y pone unos ciegos a sacar unos números. Tiene el problema de Haití. Y además tiene el problema de que tiene que repetir en el 2024. Vamos a una pausa.